Matos de Puerto Rico. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. El tema ya nos lo leyó él, el misterio de la manifestación de los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero. Predicado el 6 de agosto de 1997 en Monterrey, México. Sobre escritura del libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 3 al 4, y Zacarías capítulo 4, del 1 al 14. Nos dice en el mensaje: los ministerios del Señor Jesucristo, de Moisés y de Elías en el día postrero. José revelado a sus hermanos, predicado el 19 de noviembre del 1995 en Brasil. Nos dice: será el mismo Espíritu, el mismo ángel del pacto, pero en otro velo de carne, como es con el caso de Elías. Cuando Dios promete que enviará al profeta Elías, encontramos que es el ministerio de Elías en otro hombre. Y cada vez que promete enviarlo de nuevo, otro hombre tiene que aparecer, en donde el ministerio de Elías sea manifestado, y tendrá otro nombre. No tiene que tener el nombre de Elías, sino el nombre que le pongan cuando nace. Ya sea que Dios le ordene poner ese nombre enviándole a algún ángel, como lo hizo con Juan el Bautista, o por inspiración, que le pongan ese nombre, quizás sin saber que están siendo inspirados para ponerle ese nombre a ese velo de carne, donde estará el espíritu y virtud de Elías en la manifestación que corresponda para ese tiempo. Hemos visto cómo el espíritu y virtud de Elías ha estado en la tierra por diferentes ocasiones, 4 ocasiones, y prometido para una 5ª ocasión como uno de los 2 olivos, y el ministerio de Moisés prometido para una 2ª ocasión. Esos ministerios son los ministerios del día postrero, los ministerios de los ángeles mensajeros de Jesucristo, del Hijo del Hombre, para ser manifestados en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo, el ángel con el sello del Dios vivo. En el libro de las edades sin editar, página 438, dice: ahora, esta ha sido una semana tan maravillosa. Simplemente no sé cómo expresarme a Dios y a ustedes por esta maravillosa semana. Estos han sido unos de los 8 días más felices en que yo haya predicado en mi vida. Eso es verdad. He aprendido tanto del Señor y de su tierna misericordia y de todo lo que Él ha hecho por nosotros, y de ver su Espíritu obrar de nuevo a la iglesia. Estoy tan contento de ver que los dones comienzan a operar de nuevo en la iglesia. Y ahí el hermano William nos dice: este es un don ministerial de profeta para decir las cosas que deben suceder. El ministerio de Elías por 5ª vez y de Moisés por 2ª vez en el ángel de Jesús. Ahí se los pasé a ellos para que lo coloquen y lo puedan leer allí, estas palabras tan reveladoras que nos escribe allí el mensajero.
Y nos dice en el libro de los sellos, en la página 312, aquí nos habla de los ministerios de Elías. Las veces que Dios ha enviado ese ministerio, dice, página 312 abajo, dice: estos dos profetas, según la repetición de sus obras, son Moisés y Elías. Esos ministerios siempre han sido suyos. Recuerden, harán igual como antes, no han cambiado. Y recuerden, estos nunca murieron. Y por favor no vayan a confundir el quinto ministerio de Elías con su cuarto ministerio. Como les he estado enseñando, la iglesia gentil está esperando a Elías, correcto, pero ahora lo vemos con los judíos, el quinto Elías. Recuerden, no puede venir solamente 4 veces. Ese es el número del enemigo. Tiene que venir 5 veces. La primera vez que vino fue Elías mismo. La segunda vez fue Eliseo. La tercera vez fue Juan el Bautista. La cuarta vez fue el 7º ángel. Y la quinta vez vendrá con Moisés allá en Israel. Sí, Señor, no los vaya a confundir. Si usted está bien enterado de los números bíblicos, el 5 es el número de gracia, laborando. Y eso es lo que Él ha hecho. Ahora fíjense bien, ¿fue Jesús un laborante de la gracia? Jesús, son 5 letras, labor. 5 letras también. Fue una labor de amor por usted. Y si usted llega a Dios, ¿cómo viene? Por fe. En labor, correcto. 5 es el número de labor para el creyente. Y de gracia, gracia en inglés, son 5 letras. Entonces, la primera venida de Elías fue el mismo. La segunda venida fue Eliseo. La tercera fue Juan el Bautista. La cuarta fue el 7º ángel o el último mensajero de la iglesia, según Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7. Luego la quinta vez será el mensajero a los 144,000 judíos después que la novia haya subido. Más adelante dice: ahora permíteme mostrarles la diferencia. Si Elías viene en el quinto ministerio para convertir la fe de los hijos de los padres, entonces negaría al mismo Cristo. Sería convirtiéndolos de nuevo a la ley, correcto. Los padres guardaban la ley, ¿entienden? Cuando Elías viene para cumplir el ministerio de Malaquías 4, viene solo. Pero cuando viene para ministrar a los judíos en Apocalipsis capítulo 11, entonces viene con Moisés. Así que no hay confusión, ¿entienden? La inspiración vino y dijo que Elías vendría al final de la edad de la iglesia para restaurar la fe de los hijos a la fe original de los padres, la fe apostólica, a la cual debemos nosotros regresar, pues el anticristo tenía la cosa toda confusa y todas las otras escrituras armonizan con esta. Y en esta ocasión Elías viene solo, pero cuando venga a los 144,000, la Biblia dice claramente que vendrá juntamente con Moisés. Son 2, no solamente 1, sino 2. Y su quinto ministerio no podía ser para someterlos otra vez a los judíos, a la ley, porque viene predicando a Cristo a los 144,000. Amén. El Mesías fue quitado. Amén. No se confunda, la escritura no miente. Gloria, oh hermano, cuando vi eso, dije: gracias, Señor. Cuando vi eso suceder en realidad, vi a Elías salir solo en la edad. Luego, cuando lo vi volver acá, entonces eran 2. Dije: allí está, ahora sí, Señor. Amén, lo veo. Puede ser que haya sido un poco confuso para alguien. Él me dijo que lo mencionara y por eso lo hice. Noten esto. Estos hombres fueron preservados vivos por Dios en la sexta dimensión, desde su ministerio original para un servicio futuro, porque sirvieron tan perfecto. Piénselo, este espíritu de Elías ministra 5 veces, el de Moisés 2 veces,
ninguno de los dos estaba muerto. No vaya usted a creer que estaban muertos. Ambos fueron vistos vivos con Jesús en el monte de la transfiguración. Pero recuerden, tienen que morir. Ahora, Moisés en realidad murió, pero resucitó. Moisés resucitó porque fue un tipo perfecto de Cristo. Nadie pudo hallar dónde fue sepultado. Los ángeles vinieron y lo tomaron. ¿Por qué sería? Ningún mortal podía llevarlo a donde iba. Él simplemente pasó por un acto. Tuvo ángeles como cargadores porque solamente ellos le podían llevar a donde debía estar. Nadie sabía dónde estaba. Hasta Satanás tuvo contienda con él, el arcángel Miguel. Él no podía entender lo que sucedió con Moisés. Dijo, lo vi que estaba temblando allá sobre el monte mirando la tierra prometida, y luego miraba para atrás sobre los israelitas. Lo vi que estaba temblando, pero luego subió a la roca, y esa fue la última vez que lo vi. Y hay otros lugares donde ahí lo vamos a juntar cuando lo encuentre para hablar de ese gran misterio de Moisés y de Elías. Ya cuando tengamos todo eso junto, podemos hablar todas esas citas. Sigue diciendo aquí, estos ministerios son los ministerios del día postrero, los ministerios de los ángeles de Jesucristo, del Hijo del Hombre, para ser manifestados en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. Y el ángel con el sello del Dios vivo. Y ahora sigue diciendo, y también el ministerio de Jesucristo prometido para el día postrero, para ser manifestado en el ángel del Señor Jesucristo, que es el velo de carne, donde Jesucristo se estará revelando como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y estará operando su ministerio, el ministerio de Jesucristo, nuevamente en la tierra en otro velo de carne, con otro nombre, pero será el ministerio de Cristo, y también el ministerio de Moisés, y también el ministerio de Elías, que no tendrá que tener ni el nombre de Jesús, ni el nombre de Moisés, ni el nombre de Elías, el velo de carne donde estén esos ministerios manifestados. Así fue con José. Tenía un nombre nuevo como príncipe, sentado allí con el trono y con el sello del faraón. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, estará en la tierra en este día postrero. El mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo y que estuvo en Moisés y que estuvo en Elías, estará manifestado, operando esos ministerios, pero tendrá un nuevo nombre. No tendrá el nombre de Moisés, ni tendrá el nombre de Jesús, ni tendrá el nombre de Elías. Tendrá el nombre que le hayan puesto al velo de carne, al ángel del Señor Jesucristo cuando nació, y lo inscribieron. Y en el mensaje Develando a Dios, nos dice aquí nuestro hermano Branham, dice, la página 47, dice, cuando la palabra estuvo en Moisés, él fue Dios en carne. Cuando estuvo en Jesús, fue Dios en carne. ¿Ves? Lo único que él hizo fue cambiar su máscara, no su palabra, no su naturaleza. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él tan solo cambió su forma. Él cambió de Noé a Moisés. Él cambió de Moisés a David, de David a José, y así sucesivamente hasta que vino a ser la plenitud de la deidad corporalmente. Sigue diciendo, ese será un nombre nuevo para Moisés.
ese será un nombre nuevo para Elías también, o sea, para esos ministerios. Un nombre nuevo para el ministerio de Moisés, un nombre nuevo para el ministerio de Elías, un nombre nuevo para el ministerio de Jesús. Para así el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo que se hizo carne 2000 años atrás, estar en carne humana nuevamente, manifestado a través del ángel del Señor Jesucristo, cumpliendo sus promesas correspondientes al día postrero. Y en el mensaje de dos pueblos, en el seno de una mujer buscando la primogenitura, dice, predicado el 6 de mayo del 2001, en San Luis Potosí, México, dice nuestro hermano William. Y ahora, ¿dónde se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final? ¿En qué etapa? En la etapa del lugar santísimo, que es la etapa de la edad de la piedra angular. Ahí es donde Cristo materializa todo lo que está en el lugar santísimo del templo espiritual, del templo celestial. Por lo tanto, en nuestra edad es que la gloria de Dios estará manifestada, porque es en el lugar santísimo del templo celestial de Dios, sobre el trono de Dios, que está la gloria de Dios manifestada. Es allí donde está Cristo sentado sobre el trono del Padre. Y ahora, en el templo espiritual de Cristo tiene que materializarse el trono de Dios en la tierra. Tiene que materializarse en la tierra el arca del pacto. Tiene que materializarse en la tierra el libro de los 7 sellos. Tiene que materializarse en la tierra todo lo que está ya en el cielo. Para Cristo en su iglesia, en el lugar santísimo, tener un trono en donde Él sentarse como rey y manifestar todos esos atributos de rey, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es la raíz y el linaje de David, y Él tiene que en su templo cumplir todo ese programa, y Él es el que tiene la llave de David, o sea que Él es el que comenzará el glorioso reino milenial de David, que es el glorioso reino milenial de Cristo, porque Cristo es el hijo de David. Por lo tanto, Él es el heredero al trono de David. En el compendio de ángeles, en la página 16 dice: pues cuando entramos a la presencia del Señor Jesús, en el tiempo de su venida, habrá 1.000.000 de ángeles parados alrededor de la tierra con sus cabezas inclinadas, escuchando mientras la iglesia entona las alabanzas de redención, no sabiendo ellos de qué estamos hablando. Ellos jamás han estado perdidos, no saben qué significa estar perdidos. Usted y yo sí sabemos. Ellos jamás han estado enfermos, no saben cómo regocijarse con la sanidad, no necesitan sanidad. Si nunca hubiera existido el mal, tampoco hubiera existido el bien. Si no hubiera existido la noche, no hubieran conocido nada más que el día. ¿Pueden ver la ley del contraste? Tiene que ser de esa manera. Sigue diciendo en el mensaje El plano del templo espiritual de Jesucristo, predicado el 26 de agosto del 2001, dice: ahora, ¿qué color tenía el lugar santísimo? Color oro, y estaba en el oeste. Por eso la edad de la piedra angular es la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ven ustedes, también la madera. Vean ustedes el oro y la madera. La madera de un color y el oro, color oro, dan el color trigueño. Y también los querubines que Salomón colocó, de madera de olivo cubiertos de oro. Ahí tienen ustedes el lugar santísimo, todo color trigo. Vean ustedes, todo está así preparado. Las tablas también, con las cuales fue hecho el lugar santísimo. Y así por el estilo.
todo da testimonio del color de trigo maduro, que es el color trigueño, y aún más. El ángel que le aparecía al reverendo William Branham en su cuerpo angelical teofánico era color trigo, color trigueño. No era blanco, sino que era de un color canela o piel canela. Por lo tanto, hasta el ángel que le aparecía al reverendo William Branham, el cual sigue adelante trabajando en la obra de Cristo, y luego aparece en la visión de la carpa cuando ya el reverendo William Branham ha partido. Ven ustedes, ese ángel estará en el cumplimiento de la visión de la carpa, en el cuartito pequeño de madera, y el cuartito pequeño de madera también es color trigo. Así que ven ustedes cómo todo se junta en la América Latina y el Caribe para la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando cumpla todo lo que está en ese título de propiedad, o sea, haya llamado todos los que están escritos en ese libro de los 7 sellos, entonces lo abrirá, lo tomará, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre. Y el misterio del 7º sello será abierto públicamente a la iglesia. Y entonces conocerán plenamente el misterio del 7º sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y entonces Cristo se manifestará en toda su plenitud en su iglesia, en el lugar santísimo de su templo espiritual, y se manifestará en el ministerio del día postrero, en el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, en medio de los 2 olivos, en medio de los 2 ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, en medio de los ministerios de los 2 candeleros y de los 2 olivos que están delante de la presencia de Dios en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 4, y Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14. Vean que todo esto está de acuerdo al plano de Dios para la construcción del templo espiritual de Cristo. Y allí en Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14, está el plano. Zacarías vio el templo representado allí en el candelabro con 7 lámparas y sus 7 mechas encendidas, y los 2 árboles de olivo y las 2 ramas de olivo, una a cada lado del candelero o candelabro. Ahora, ven ustedes, también fue dicho que no será con ejércitos o con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. O sea que la construcción del templo de Dios, del templo de Jesucristo, no es con ejércitos, ni con fuerza, ni con sabiduría humana, sino con el Espíritu Santo creando ese templo, construyendo ese templo, creando una nueva raza con vida eterna, produciendo el nuevo nacimiento en esas personas y por consiguiente creando un nuevo templo espiritual para Jesucristo, para manifestarse Jesucristo en toda su plenitud en su iglesia, que es su templo espiritual. Ahora, hemos visto el plano del templo espiritual de Jesucristo y hemos visto también la construcción de ese templo espiritual de acuerdo al plano del templo espiritual de Jesucristo. Vean que Cristo construye su templo espiritual de acuerdo al plano que Dios le ha dado, el cual es de acuerdo al diseño del templo celestial, el cual fue reflejado en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón. Por eso, en el nuevo templo para el reino milenial y para la eternidad, es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el nuevo templo espiritual. Ese es el templo de Jesucristo construido con el plano del templo espiritual de Jesucristo. Él está construyendo el templo, su templo espiritual. Él tiene el plano y por eso Él se mueve de edad en edad al territorio correspondiente. Y en el mensaje de las 70 semanas de Daniel, en la página 73 dice, página 72, en el libro que se imprimió acá, creo que es la 85, dice:
Dios vino al santuario para que éste fuera ungido y fue dedicado a él para que el pueblo viniera a adorar. Así no ungir su lugar santo, sino ungir el lugar más santo. Y notamos que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo. Y la unción será sobre la Nueva Jerusalén que desciende de Dios del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. La unción será sobre ellos. Más adelantito dice, cuando el tabernáculo esté levantado, la resurrección ha venido, los judíos han regresado, Cristo y su novia ha venido, los judíos, los 144,000 están sellados, el milenio ha tomado lugar, habrá una unción cuando el lugar más santo será ungido, el santo, lo más santo de los santos, el santo de los santos cuando el lugar más santo es un santuario donde Dios moraba entre los querubines. Y en este tiempo Cristo se establecerá en el lugar más santo con la unción sobre él. Y ellos no necesitarán sol allí, porque el Cordero en medio de la ciudad será la luz. El sol nunca bajará en esa ciudad, como el viejo tío Jim solía decir. Y eso nunca será, porque Cristo será esa luz, el ungido, y el Rey vendrá y tomará su trono por 1000 años para reinar. Bendito Dios. Y sigue diciendo aquí, estamos en el plano de Dios para pertenecer al lugar santísimo de su templo espiritual. Por eso hemos aparecido en este tiempo final y hemos entrado al cuerpo místico de Cristo, a la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular. Y todo esto es de acuerdo al plano del templo espiritual de Jesucristo, reflejado en el templo de Salomón y en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Ahí está el misterio del templo de Salomón, porque el templo de Salomón tiene un misterio. El misterio es el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo, el misterio del templo celestial, y el misterio del tabernáculo que construyó Moisés es el misterio del templo celestial y el misterio del templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia. O sea, que en ambos templos está el misterio del templo celestial y el misterio del templo espiritual de Cristo. O sea, el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, todos nosotros en esos templos somos un misterio reflejado en aquellos tipos y figuras, pero ahora somos la realidad en el templo espiritual de Cristo. Somos personas celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, es celestial. Nuestra ciudadanía está en el templo celestial de Dios, la Nueva Jerusalén. La iglesia de Jesucristo es la Nueva Jerusalén. Y ahora, ese es el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo, reflejado en el misterio del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón. Que nadie pueda sacarlo a usted, que es una piedra viva del lugar santísimo. Que nadie pueda sacarlo para colocarlo en otra parte del templo, porque usted es una piedra viva cortada para encajar correctamente en la parte del lugar santísimo. Usted no puede encajar en ninguna otra parte del templo espiritual de Cristo, solamente en la parte del lugar santísimo.